La colonia. Comúnmente, al periodo que abarca del siglo XVI al siglo XVIII en México se le conoce como la colonia o época colonial. Sin embargo, este periodo usualmente es reconocido como el fin del pasado prehispánico glorioso, como un periodo en donde el indio fue explotado, los negros esclavizados y los blancos engrandecidos. Por estas ideas es que al periodo de la colonia no se le ha prestado la debida importancia a lo largo de la historia. Siempre se ha mantenido un enfoque hacia un México que en realidad no existía, el prehispánico, cuando en realidad la raíz misma del México actual se encuentra en la época del virreinato. Es verdad que la antigua ciudad de México Tenochtitlán conformaba un centro de poder, pero no era el único y definitivamente no representaba ningún concepto de unidad al que pudiera denominársele México. Antiguamente, lo que hoy es conocido como México, contenía dos grandes áreas que rebasaban las dos fronteras actuales de nuestro país, Mesoamérica y Aridoamérica. Mesoamérica era caracterizada por estar compuesta de pueblos sedentarios dedicados a la agricultura. Caso contrario, Aridoamérica se componía de tribus nómadas y dedicadas a la cacería. El monopolio del poder en la zona centro pertenecía a los mexicas. Una fuerte imposición tributaria a los pueblos vecinos era muestra de dicho poder. Poco a poco, los pueblos sometidos fueron desarrollando cierto odio hacia los mexicas, de tal manera que, a la llegada de los españoles, muchos salieron con ellos en búsqueda de la caída de México Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521 fue el día que México Tenochtitlan cayó a mano de los españoles. Para mediados del siglo XIX los españoles ya tenían sometida el área de Mesoamérica. Una vez sometida Mesoamérica, los españoles se enfrentaron con el problema de asegurar la unidad dentro de la población. Para resolverlo, recurrieron a la imposición del cristianismo, lo cual dio entrada a un complejo proceso de evangelización. Muchas fueron las órdenes religiosas que se trasladaron a la Nueva España para emprender esta tarea. Entre ellas se encontraban los franciscanos, dominicos y agustinos, por mencionar algunos. Con el tiempo, los mismos indios fueron los que adoptaron como protectores a los religiosos frente a los abusos y ambición de los conquistadores. De tal manera que el proceso de evangelización apuntaba a culminar la conquista del territorio mesoamericano y la implantación de una nueva religión. Pero esto únicamente fue un triunfo aparente, ya que resultaba imposible quitar de raíz las creencias milenarias de los indios. Bien podían adoptar las actitudes que les enseñaban los religiosos, pero en la intimidad de sus hogares, la creencia en los dioses antiguos permanecía. El desarrollo político de la Nueva España se puede dividir en dos momentos. El primero es el intento de crear el aparato gubernamental, y el segundo es la conciliación del poder real en el siglo XVI. Es necesario identificar la estructura del poder en la metrópoli, encabezado por el rey, quien delegaba sus poderes al Real y Supremo Consejo de las Indias, quien controlaba todos los asuntos de América. El aparato gubernamental nace en la Nueva España en 1521, después de la conquista de Tenochtitlán. En 1522, el rey confirma a Hernán Cortés como capitán general y gobernador de las tierras conquistadas. Por lo tanto, tenía poderes ilimitados. Sin embargo, Cortés se va a Honduras en un intento de conquistar, y empiezan los conflictos en la Ciudad de México. Al regresar, pierde el poder y un juez español es enviado a gobernar. Hubo 3 gobernadores más, pero hubo tantos conflictos que el rey decidió establecer mejor audiencias. La primera audiencia despojó a Cortés, pidió más tributo y esclavizó a los indígenas. Al oír esto, el rey instituyó los virreinatos, para evitar que los conquistadores tuvieran demasiado poder. La segunda audiencia rigió de 1530 a 1535. El virrey era Antonio de Mendoza. Aquí se inaugura la segunda etapa de gobierno, que se consolidó rápidamente. El virreinato duró hasta 1821, momento en que culminó la independencia de México. El virrey tenía poderes prácticamente ilimitados, venían de familias ricas nobles de España, que se esperaba que no buscaran lucrar en su posición como virreyes, sino proporcionar un servicio. Sin embargo, sí compartieron el poder, con la Iglesia y los visitadores inesperados. La Iglesia Católica Romana se estableció en las Indias Occidentales. Los reyes españoles sentían que era su obligación defender al clero y a la fe, donde el trabajo
dado el trabajo que fue la expulsión de los musulmanes. La Iglesia tenía dos proyectos, la evangelización y organización jerárquica de la institución en diócesis. El primer obispo en México fue el fray Juan de Zumárraga. Sin embargo, con la Ilustración en el siglo XVIII se desacreditaron órdenes religiosas y se dieron grandes cambios en la doctrina. Pero la erección de seminarios fortaleció a la Iglesia en la Nueva España. La economía novohispana. Desde la perspectiva histórica, podemos dividir a la Nueva España en cuanto a su desarrollo económico en dos grandes apartados. El primero, a partir de la conquista hasta mediados del siglo XVIII. Y ahora ustedes se preguntarán qué pasó en el siglo XVIII. Hubo unos cambios de políticas de la corona que implementaron de manera paulatina. A esos cambios se les conoce como las reformas borbónicas, que alteraron el orden establecido durante la época anterior, la de los Austria. La segunda parte, desde los mediados del siglo XVIII hasta 1821, fecha de la independencia de México. En este artículo solo se analiza la primera parte. Para saber quién invirtió en la conquista, podemos dejarlo en tres sujetos: la corona, particulares y los conquistadores. ¿Quién recibió beneficios? Tesoros. Las únicas personas que en verdad recibieron los beneficios fue Hernán Cortés y el rey de España. ¿Cuál fue el premio para los soldados? La encomienda, dotación de indios que trabajaban otorgando los tributos. Ahora, se preguntarán ustedes por qué no entregaron tierras. La corona española se dio cuenta en que entregar tierras era muy peligroso. Por lo mismo, se reconoció a los indios como verdaderos vasallos de la corona. El encomendero debía cumplir con ciertas responsabilidades. Sus encomendados debían recibir la instrucción de la fe católica, justificación misma de la conquista. Por otro lado, el encomendero utilizaba la mano de obra y el tributo que se le daban gratuitamente para engrandecer sus empresas agrícolas, ganaderas o mineras. En forma paralela a la encomienda se dio otro tipo de trabajo, la esclavitud. Fue especialmente importante la presencia de Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, quien se trasladó a España para denunciar estos abusos. Es muy importante recalcar la importancia del oro y la plata, pues cobraron nueva juventud en el Nuevo Mundo. La plata se convirtió en la columna vertebral de la economía novohispana. El norte de México fue abierto de una manera rápida en función de la apertura de las minas de plata. Ahora hablaremos de la composición social de la Nueva España. Las epidemias, la conquista y el impacto económico redujeron drásticamente la población indígena. El orden social se dividía en españoles peninsulares, criollos, indígenas y por último, negros. Fin.